Más textos disponibles en Simba. Ordalias. Don Braulio Aguadet era un riquísimo señor valenciano, que tomaba muy en serio las cosas más serias de la vida, por ejemplo, la educación de sus hijos. Para muchos era meña el afán que Aguadet mostraba por encontrar para su prole el ave fénix de los maestros, un ayo ideal, aunque tuviera tan buen diente que le comiera la mitad de la hacienda. Sus hijos no iban a la escuela porque Aguadet temía las epidemias físicas y las morales, como él decía, los microbios de la difteria y los microbios del mal ejemplo, de la enseñanza rutinaria y servil. Se acercaba para los chicos el momento crítico de pasar a la segunda enseñanza, y don Braulio ya había resuelto no dejarles tampoco asistir al instituto. Lo que él necesitaba era el ave fénix de los preceptores, una especie de Sócrates sin colocación, que quisiera dedicarse a maestro de los Aguadet impuberos. Pero, es claro, el ayo ideal no parecía. En vano el buen señor, con perjuicio de sus negocios, cambiaba de vecindad cada poco tiempo, y de Valencia se iba a Barcelona y de allí a la corte. El Pestalozzi que él había soñado no estaba en ninguna parte. En el extranjero no había que pensar, porque Aguadet, que leía muchos libros de pedagogía, había leído al pedagogo ilustre, que dice que es un crimen enseñar a los niños a hablar en 2 lenguas a un tiempo. La boca se le hace agua cuando en las páginas de anuncios de los periódicos ingleses leía la oferta de ayos de exportación, señores que eran doctores, académicos, publicistas y una porción de letras mayúsculas, que Aguadet no sabía lo que significaban, v, gr, ld, etcétera, etcétera, y que se ofrecían por poco dinero para casa de los padres, como nuestras amas de cría. Un doctor inglés de aquellos, pero vertido al castellano, era lo que él quería para sus hijos. Pero la planta no era indígena, no había por acá ayos como lo soñaba Aguadet. No faltaron pedantes de todas clases, sexos y escuelas y sectas que, al olor del buen trato que don Braulio ofrecía, acudieron, haciendo honesto alarde de sus habilidades para injertar sabios precoces en retoños vulgares y aun silvestres. Pero Aguadet, que parecía un bendito, y lo era, en el sentido de ser una excelente persona, no se dejaba engañar, y enseguida les encontraba el flaco a los variadísimos géneros del tartufo pedagógico que se le fueron presentando. Había aprendido por observación y por curiosas lecturas, los peligros de las enseñanzas demasiado artificiosas, y recordaba que hasta el famoso Philanthropinum, que sirvió en Alemania de modelo a las reformas de la pedagogía intuitiva, de la enseñanza de las cosas, etcétera, etcétera. Acabó de mala manera, degenerando en una porción de ridículas novedades latitudinarias. Con que al buen señor, que no se fiaba ni de Beisda o en persona, que le vinieran con institutrizos, como él decía, ya del género jesuítico, ya del integral, ya del ruseauniano. Oh, la cosa era tan peliaguda. A veces las apariencias no eran malas, pero, había tantos sepulcros blanqueados por fuera. Llegó una ocasión en que, sin esperanza ya de encontrar cosa de provecho, Aguadet trabó por accidente relaciones con un matrimonio que le había llamado la atención. Era esto en Madrid, porque se les veía muy a menudo en el Real, en los estrenos del Español y de la Comedia, en butacas de orquesta, en palcos por asiento, vestidos pobremente, pero con su especie de etiqueta del harapo. Muy de señores siempre, muy limpios, sin una mancha, y tal vez sin un pelo, en toda la ropa. Eran feos los dos, insignificante ella sobre todo, el de facciones y color grotescos, por lo llamativos y pronunciados. Era mey rojo y muy huesudo. También los vio en los conciertos del Príncipe Alfonso y en los cuartetos del Conservatorio y en el Museo de Pinturas y en las iglesias en que había música clásica. En todas partes parecían extranjeros, y sabía el que no lo eran. Hablaban mucho entre sí, comentando seriamente lo que veían y lo que oían, olvidados del mundo que los rodeaba, pensando solo en el arte, sin parar mientes en la sorpresa, no exenta de disimulada burla, que su aspecto estrambótico solía suscitar en todas partes. Parecían intrusos, y sin embargo, infundían cierto respeto. Acudían, bien se veía, a donde acude la sociedad de los ricos, de los elegantes, siendo, probablemente, ellos pobres y de seguro sin elegancia aparente alguna. Pero iban por coincidencia de medios, para bien distintos fines, porque la sociedad elegante frecuentaba los espectáculos exquisitos, de arte fino, por lujo, por moda, por ostentación, y ellos, el matrimonio extraño, por necesidad estética, por amor a la belleza, pesándoles bien que tales primores no fuesen más baratos, aunque fueran menos aristocráticos. Observaba don Braulio que marido y mujer escogían siempre las localidades más humildes, si las había de varias clases, desafiando muy tranquilos, o mejor, sin pensar en tales nimiedades, el mal disimulado menosprecio de los que, desde mejor punto, miraban a los intrusos como gente loca y temeraria que no pensaba en lo ridículo. Y sin embargo, se decía Aguadet, si la esencia de lo cursi está en lo que dice Valera, en el excesivo temor de parecerlo, estos dos son los entes menos cursis del mundo, porque se presentan con los harapos limpios y bien cosidos, con tanta natural satisfacción como un rey con manto y corona. Tanto le llamó la atención la pareja, que no paró hasta trabar conversación con ellos,
cosa facilísima, pues aquellos excelentes sujetos creían lo más natural del mundo que se comunicaran ideas e impresiones, muy particularmente cuando se gozaba en común del espectáculo de lo bello. Marido y mujer eran ilustradísimos. Hablaban de arquitectura, pintura, música y poesía, como gente que ha visto, oído, leído y meditado mucho y en muchos países. Resultaba que habían paseado por media Europa, aprovechando los trenes baratos, siempre en tercera, por no haber cuarta, y sin beber vino ni comprar chucherías inútiles. Era un asombro lo poco que se gastaba recorriendo el mundo civilizado. Bastaba para ello tener la vocación del verdadero peregrino de la belleza. Todo museo notable, todo teatro célebre, todo centro de gran cultura, toda maravilla de un arte, era para ellos un santuario que visitaban, no a pie, porque sería mucho más caro, por el tiempo invertido y por los zapatos gastados, pero sí alimentándose como los antiguos romeros. No llevaban el agua en una calabaza porque no era necesario, pero de agua y poco más vivían. El agua era su ídolo higiénico. Casi tenía razón el filósofo jónico, casi todo bien procedía del agua. Punto. Un día, después de ser ya muy amigos y de haberlos llevado varias veces a su casa, le preguntó Aguadet al marido, don Ruperto, qué vocación tenía, para qué carrera mostraba el más aptitud y afición más decidida. Yo creo que he nacido para la enseñanza y la educación. Guiar un alma y un cuerpo, no echados a perder por el mundo y sus errores, es mi mayor deseo y mi vocación acaso. Aguadet, que tal hoyo, puso cada día mayor empeño en estudiar a fondo al matrimonio misterioso. No ocultaban su escasez de recursos, pero no hacían alarde de miseria, y temió que no les sería fácil, sin imprudencia, penetrar en el hogar, muy pobre de fijo, de aquellos universales dilettanti. Pero, con gran sorpresa, a la primera insinuación vio colmado su deseo. Si antes don Ruperto no le había ofrecido su casa, había sido porque no creía que ver tan pobre mansión pudiera tener ningún interés ni causar complacencia. Don Braulio vio todo lo que quiso. La cocina, el comedor, la sala, el gabinete, todo a lo pobre, pero limpio. Menos pobre por la sencillez lacónica, pudiera decirse, de las costumbres y necesidades de aquella gente. Una lógica singular guiaba sus hábitos, y por consecuencia sus necesidades. Habían suprimido los pleonasmos de satisfacciones que la civilización acumula en nuestra vida. La falta de originalidad, la servil imitación de gustos y preocupaciones ajenas, según don Ruperto y consorte, nos hacen gastar inútilmente nuestro haber, con tanta dificultad, y tiempo perdido, alcanzado. Y así, no nos quedan ni vagar para la contemplación de las bellezas gratuitas y no gratuitas del mundo, ni medios económicos para conseguir estas últimas. Por cubrir gastos que no satisfacen gustos ni necesidades verdaderas, espontáneas, dejamos de disfrutar de muchas cosas nobles de la vida. Pasmaba pensar, según don Ruperto, lo mucho que come de sobra el más sobrio y menos amigo de los placeres de la mesa. Además, era ridículo escoger los manjares por razón de vanidad, de rutina, de deleite grosero del paladar, etcétera, etcétera, cuando un estudio un poco serio y atento de la higiene moderna, nos pone en situación de comer mejor, esto es, lo que de veras nos hace falta, y muy barato. De la ropa, no se diga. Los medios de conservarla, según los recursos de la industria contemporánea, eran muchos, y constituían un arte serio y muy útil. En cuestión de muebles, en fin, sobraban casi todos. Y en cambio, era necesario viajar, leer, visitar museos, monumentos, oír música buena, etcétera, etcétera. Don Braulio, encantado por aquellas apariencias, empezó a insinuar a don Ruperto la idea de encargarle de la educación de los Aguadet menores. Don Ruperto, también con indirectas, dio a entender que aceptaría el cargo, y que le vendría muy bien para arreglar su situación económica, nada próspera, a pesar de tanta parsimonia en los gastos. Pero también dejó comprender que ni él solicitaba favores ni daría en su vida un paso para inclinar el ánimo de su nuevo amigo en aquel sentido. Aguadet entraba cada día en más ganas de conocer a fondo aquel espíritu, aquella vida que tampoco se parecía a la de tantos y tantos pedagogos que él conocía. De religion, de filosofía, de pedagogía, de letras, de historia, de cuanto don Braulio quiso, habló don Ruperto, la moral era ciencia experimental, y su único laboratorio la virtud. Y la virtud era la más ardua de las empresas posibles. Así que la mayor parte de los moralistas no tenían laboratorio. Todo esto, y muchas cosas más que Aguadet averiguó, estaba bien y le inclinaba más cada vez a entregar la educación de sus hijos al anacoreta estético, como él llamaba a don Ruperto. Pero, ¿y si era sepulcro blanqueado como tantos otros? Y miraba y retemiraba de soslayo, a hurtadillas, de mil maneras, a su nuevo amigo, como podría meter el estoque, si fuera empleado en casillas, para buscar matute en el fondo de su carro. Quería leer en el alma de aquel hombre, a través de aquella ropa, negra siempre, tan limpia, tan rapada, tan sutil.
No acababa de ver completa pulcritud en aquella austera sencillez, en tan absoluta falta de refinamientos indumentarios, en la ausencia total de lujo y superfluidad. Al verle, de repente, siempre le parecía un hombre sordido, sucio. Y no había tal, desde el sombrero de copa, de moda atrasada, pero reluciente y bien planchado, hasta las botas, de pacotilla, pero como soles, todo revelaba allí completa pulcritud, muchos pensamientos y cuidados domésticos consagrados a la ropa, en cuanto símbolo de dignidad humana. Cuando don Ruperto sacaba el pañuelo, don Braulio lo miraba de reojo con atención suma. Solía sorprender zurcidos muy bien hechos, manchas, nunca. Y sin embargo, no se rendía. Esta virtud tendrá macula, pensaba, aquí habrá hipocresía, comedia, bastidores y telones para que los vea el mundo. Ah, se dijo un día Aguadet, ya di con ello. La prueba, la última, la definitiva. Prueba de Ordalias, como si dijéramos, nada de fuego, pero el agua, ¿por qué no? ¿Sabe usted nadar, don Ruperto? Preguntó una vez don Braulio, así como al descuido. Don Ruperto se puso un poco encarnado, y dijo por fin. No, señor, por esa parte mi educación está incompleta. Nunca me he decidido. De niño, mis hermanos y otros chicos mayores que yo me arrojaron al mar muchas veces para enseñarme tan útil habilidad con violencia, por sorpresa, y solo consiguieron que tomara horror al agua. En cuanto elemento para la locomoción, se entiende, yo me baño en casa, pero en el mar o en el río no me atrevo. Malo, malo, pensó don Braulio, este hombre que tanto habla del agua y sus excelencias. Le tiene asco al agua. Malo, sepulcro blanqueado por fuera probablemente. Una tarde invitó don Braulio a don Ruperto a visitar cierta quita de recreo de Aguadet, en medio de la cual había un estanque de aguas profundas, puras, cuyo fondo se veía como detrás del cristal más diáfano. Paseaban juntos, filosofando, a la orilla del agua. Don Ruperto, a ratos, perdía el hilo de la conversación por mirar el terreno que pisaba. Porque don Braulio tenía la mala costumbre, por lo visto, de torcerse a la derecha al andar e impedir a su pareja seguir el camino recto. Ello era que le iba echando hacia el agua, y había que pensar en no caerse al estanque, sin perjuicio de mantener la interesante conversación. Mas hubo un momento en que don Ruperto olvidó aquel cuidado material. Se le fue el santo al cielo, y cuando más metido estaba en cierto laberinto de ideas metafísicas. Sintió que le faltaba tierra, que don Braulio, apoyándose en él, resbaló sobre el suelo, mientras su propio individuo caía de cabeza al estanque. Y no sintió más, porque con el susto y la impresión del agua, casi helada, perdió el conocimiento. Y cuando volvió en sí, se encontró en una alcoba de la casa de campo, metido en una cama, entre cobertores, y tan desnudo como le pariera su madre. A su lado don Braulio sonreía, radiante de satisfacción. No ha sido nada, le dijo. Un susto, nada más que un susto. No ha bebido usted ni 2 cuartillos de agua. Además, es potable. Ello fue, que yo, distraído con la argumentación, resbalé sobre una cáscara de naranja. Al caer me apoyé en usted, y usted se fue al agua. ¿Y mi ropa? Preguntó tímidamente, pero sin vergüenza, don Ruperto. Descuide usted, está puesta al fuego. Secará enseguida, la interior y la de color, toda. Siento no tener yo ahora en esta quinta ropa mía que pudiera servirle. Oh, gracias, gracias. A poco se levantó Aguadet de la silla que ocupaba al lado del náufrago, y fue a la cocina a ver cómo estaba la ropa de su amigo. Sobre una cuerda, cerca de una buena hoguera, estaban todas las prendas negras. Levita, chaleco, pantalón, corbata. En otra cuerda toda la ropa blanca. Camisola, camiseta, calzoncillos, calcetines. Don Braulio pasó otra vez revista a tales prendas, que ya tenía bien miradas. ¡Qué triunfo para la sinceridad de aquella virtud austera, sencilla y noble! Don Braulio, después de recoger en el agua, ayudado por los criados de la quinta, el cuero exánime de su amigo, había tenido buen cuidado de desnudarle y examinarle toda la piel, de arriba abajo, y toda la ropa sin dejar un hilo. De aquella inspección, resultaba que aquel don Ruperto debía, en efecto, de bañarse todos los días en casa. Y en cuanto a la ropa interior, era toda una ejecutoria de pulcritud. Oh, pensaba don Braulio, esta es la verdadera limpieza, como es la virtud verdadera la que no está destinada a que el mundo sepa de ella. Este hombre no podía venir preparado. ¿Cómo podía él sospechar que yo, hoy precisamente, había de tirarlo al agua? No venía preparado. Y hoy es sábado. Luego este hombre se muda todos los días. La tela es pobre, está muy gastada, llena de repasos, que son ejecutoria de la atenta laboriosidad de su mujer. Pero qué limpieza. Qué buen olor a manzanas maduras, o no sé qué. Oh, sí, no cabe duda, por dentro como por fuera. Los calcetines como el pensamiento, el corazón como la camisa elástica, todo blanco. Todo en orden, todo puro. Seco la ropa, y media hora después, don Ruperto se vestía en presencia de don Braulio.
A este se le figuraba un sacerdote del culto de la pobreza limpia, sin jactancia ni vergüenza, que se revestía de las insignias de su honradez. Se veía claramente que se hubiera vestido con igual tranquilidad delante de un concilio. A no vedarlo otros respetos. Ni hacía alarde de su esmerada pulcritud, ni le causaban vergüenza aquellos surcidos y sutilezas de la ropa blanca. Cuando le vio otra vez empaquetado en su traje negro, don Braulio tendió la mano a don Ruperto, y le dijo: de modo, querido amigo, que quedamos en eso. Quedamos en que desde mañana empezara usted a desasnarme los chicos. Leopoldo Alas, Clarín. Leopoldo García, Alas y Ureña, Clarín, Zamora, 25 de abril de 1852, Oviedo, 13 de junio de 1901, fue un escritor español. En marzo de 1875, Antonio Sánchez Pérez, no se conoce su biografía, fundó un periódico con el nombre de El Solfeo. El 5 de julio entraron en su redacción unos cuantos jóvenes, entre ellos Leopoldo Alas. El periódico pasó totalmente desapercibido y ni siquiera fue nombrado por los cronistas de la época. Su director quiso que sus colaboradores tomaran como seudónimo el nombre de un instrumento musical y así fue como Leopoldo eligió el Clarín, que a partir de ahí sería el alias con que firmaría todos sus artículos. La columna donde escribía tenía el título de Azotacalles de Madrid, apuntes en la pared. El 2 de octubre de 1875, el escritor firmó por primera vez como Clarín, inaugurando el espacio con el verso que el lector puede ver a continuación. De esta forma Leopoldo Alas entró en la vida literaria de la época y desde su columna empezó a lanzar duras críticas llenas de ironía contra la clase política de la Restauración. Durante los ratos libres que le dejara la cátedra de la universidad, Clarín escribía artículos para los periódicos El Globo, La Ilustración y Madrid Cómico. Envía a los periódicos del Imparcial y Madrid Cómico sus paliques, satíricos y mordaces que le proporcionaran algunos enemigos adicionales. En 1881 se publicó el libro Solos de Clarín, que recogió los artículos de crítica literaria. El prólogo es de Echegaray. Ese mismo año, en el mes de octubre publicó en la Ilustración gallega y asturiana el artículo, La Universidad de Oviedo, en el que hace un elogio al claustro restaurado y formado por los profesores Builla, Aramburu y Díaz Ordóñez, entre otros. A los 31 años de edad escribe Clarín su obra maestra La Regenta. En junio de 1885 salió a la calle el segundo volumen de esta composición del arte literario. En 1886 se edita su primer libro de cuentos con el título de Pipa. En 1889 termina un ensayo biográfico sobre Galdós, dentro de una serie titulada Celebridades Españolas Contemporáneas. A finales de junio de 1891, el editor Fernando Fe saca a la luz la segunda novela larga de Clarín, Su único hijo. En 1892 Clarín pasa por una crisis de personalidad y religiosa en que, según sus palabras, trata de encontrar a su yo y a Dios. Poco después dejó reflejar dicha crisis en su cuento Cambio de Luz, cuyo protagonista Jorge Arial representa al autor y sus preocupaciones, sus dudas religiosas y su escepticismo filosófico. Clarín define a este personaje como místico vergonzante. En esta época también colabora con la revista Los Madriles.